Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh bidbaro. Muchas veces he pensado, ¿por qué repetimos constantemente las mismas festividades cada año? Leemos la misma Torá. ¿Por qué no cosas nuevas? Y este es un mundo en el cual la noticia de ayer, hoy ya es el pasado. El periódico de ayer no se lee de nuevo. Sin embargo, nosotros continuamos conmemorando y celebrando las mismas festividades. Bueno, aparentemente debe de ser, porque el mensaje de esa festividad, la idea que propone, sigue siendo vigente. Vamos a conmemorar, vamos a celebrar Purim próximamente. Eso habla de antisemitismo. Había un señor que se llamaba Amán en la antigua Persia, que quería destruir a los judíos. Era para apoderarse de sus bienes, de tal manera para hacer más grande el tesoro del rey. Entonces los judíos iban a ser los chivos expiatorios para ello. ¿Y de dónde viene la palabra Purim, que es el nombre de la festividad? Dice la Megilá, que es el libro de Esther, que es un libro bíblico, Hipil Pur. Lo que él hizo es un sorteo. Purim quiere decir sorteo. Estaba seguro que quería liquidar a los judíos. Lo único que faltaba era ponerle la fecha. Entonces, a través del sorteo, él llegó a decidir en una fecha que iba a ser el 14 del mes de Adar, entonces se iba a destruir a los judíos. Pero ocurrió algo diferente. Dice la Megilá, hay una palabra que es venahafoch, es como se le volteó la tortilla. De repente, en lugar de destruir a los judíos fueron armados, consiguieron armas con permiso del rey, se defendieron y lograron ser los vencedores. A lo mejor por eso es que la festividad se llama Purim. Purim es plural. Pur quiere decir sorteo. Un sorteo era por la fecha cuando se iba a destruir a los judíos, pero el otro Pur a lo mejor es el hecho de que cambió toda la historia. Una vez que le dieron la posibilidad a los judíos a defenderse, ellos lograron ser los vencedores. Hay una palabra en español que acabo de descubrir, aunque el concepto lo conocía, se llama autoantónimo. ¿Qué quiere decir autoantónimo? Por ejemplo, hay una palabra oler. Oler quiere decir utilizar el olfato, pero cuando tú le dices a alguien tú hueles, obviamente que quiere decir que huele mal. O sea, es el sentido opuesto de la palabra. Ignorar quiere decir no saber. Pero yo te ignoro, que si no te quiero reconocer. O sea, estás ahí presente, pero no quiero saber de que estás ahí. O sea, hay palabras que tienen sentidos contrarios. Y hay eventos, aparentemente, que de repente se vuelven en algo totalmente diferente. Rahm Emanuel fue el jefe de la Casa Blanca, ¿no? The Chief of Staff se llama en inglés. Entonces, él en una oportunidad dijo algo que se conocía: no crisis should go to waste. ¿Cómo vamos a desperdiciar una crisis? O sea, hay que aprovechar la crisis para algo diferente. Y una nieta me acaba de hacer recordar, en inglés se dice, not all storms come to disrupt life. Some come to clear your path. No todos los huracanes vienen para destruir. Algunos vienen para abrir nuevos caminos también. O sea, depende. Saben, había algo que se llamaba cuota para los judíos poder ingresar a las escuelas de medicina, porque este era el sueño de toda madre judía, y a lo mejor había demasiados judíos que querían estudiar medicina, entonces le impusieron una cuota. Bueno, ¿qué hicieron? Construyeron sus propios hospitales, sus propias escuelas de medicina. En Nueva York hay un hospital muy famoso que se llama Mount Sinai, y tiene una escuela de medicina hoy también, y de las mejores que hay en el país, desde luego. ¿Qué pasó con todos los pogromos? Aquellas persecuciones sin sentido, matanza de judíos súbitamente en algún lugar, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Qué pasó con todo eso? Desde luego que se sufrió mucho, pero también fue un incentivo, fue un agente catalítico para regresar a la tierra prometida. Siempre había
una población judía en lo que es el Estado de Israel de hoy, pero en masa empezaron a llegar entonces y con un espíritu de tener su propia tierra como respuesta ¿a qué? A persecuciones, a todo lo contrario. O sea, muchas veces las cosas negativas que pasan en este mundo, lo que hacen es en realidad obtener una respuesta totalmente contraria. Lamentablemente el antisemitismo, que de alguna manera conmemora la festividad de Purim porque querían aniquilar a los judíos, ha tenido versiones diferentes a través de las edades, y en nuestros tiempos también vemos que en Europa hay un resurgimiento de ello, pero al mismo tiempo vemos también de que muchos judíos franceses han hecho aliyá a Medinat Israel, que de otra manera al Estado de Israel, que de otra manera a lo mejor no lo hubieran hecho. Vemos algo diferente. Depende de la persona al final de cuentas. Depende de lo que tú haces con la situación. Puede ser de que hay situaciones que son sumamente negativas y otras que son sumamente positivas, pero hay muchas que son realmente neutrales. Depende cómo puedes convertir tú una experiencia que es chocante, que es agresiva hacia ti, en algo totalmente diferente. Debido al hecho de que había discriminación, los judíos se convirtieron más competitivos. Y esa es la palabra que utiliza la Megilá y que debemos de aprender. Venahafoj, se le puede dar vuelta a la tortilla. Una vez, un maestro jasídico le preguntó a sus discípulos, ¿cuán lejos es el este del oeste? Bueno, no sabían cuántas millas decir, cuántos kilómetros decir. Él dijo, no, mira, párate y mira hacia el este. Date la vuelta, estás mirando hacia el oeste. Depende hacia dónde miras. La cuestión es que el ser humano es el que con la ayuda de Dios puede decidir su futuro. Y no obstante las diferentes presiones y persecuciones que pueden ocurrir, uno puede salir vencedor. Y yo creo que ese es el mensaje fundamental de Purim. Querían matarnos, pero logramos vencer a nuestros enemigos. Bueno, la Irán de hoy es la descendiente, la imagen contemporánea de lo que era la Persia de aquel entonces. Es el único país que amenaza a Israel con borrarlo del mapa. Obviamente son herederos de Amán, que quería destruir al pueblo judío. Todavía no tienen fecha para cuando quieren hacerlo, pero el Estado de Israel va a responder, sin duda alguna se va a defender, y quien va a salir vencedor, no tengo la menor duda, va a ser nuevamente Venahafoj. Nuevamente va a haber una vuelta a la tortilla y el Estado de Israel va a salir el vencedor.